Bienvenidos a esta 10ª sesión de la Escuela de Familias desde la Neurociencia. Vamos a continuar con un tema importantísimo, por ejemplo, que es continuación de la que hicimos la semana pasada sobre el vínculo y el apego. Ahora vamos a trabajar sobre cómo generar confianza, cómo desarrollar la confianza en nuestros hijos en sus actos, a pesar de las vicisitudes que ocurran. Esta es la otra cara de la moneda de la autoestima, que ya desarrollé en otras sesiones. Sabemos que la confianza tiene un breve componente genético, aunque la genética no es el destino. La genética es un componente, hay un gen, el gen 17, que predispone a cada uno de nosotros a tener una mayor o una menor grado de confianza. Sin embargo, hay un hecho muy sorprendente. Cualquier niño gana confianza cuando las condiciones son propicias, cuando desaparece el que organizaba el equipo, aparece otro que sustituye. Cuando las necesidades son acuciantes, el niño hace un acopio de unas partes del cerebro, váyanse de nuevo en el tema sobre el ABC del cerebro para padres, y van a hacer actividad que no se sentían capaces para hacerlo. Cuando desaparece, por ejemplo, el hermano mayor, el pequeño se vuelve más resuelto y responsable. Hay una serie de circunstancias que efectivamente hacen que se gane confianza. Voy a poner un pequeño vídeo previamente que me ha parecido asombroso, que ya publiqué hace un tiempo. Miren lo que está ocurriendo. Esta niña apenas comienza la carrera y se cae, pero ella nuevamente se levanta y sigue la carrera a pesar de que ya está muy por detrás de sus competidoras. Sin embargo, ella sabe que como se ha caído, tiene que dar su mejor esfuerzo si quiere alcanzar algún podio. Domina un principio de éxito, entiende que una caída no va a definir tus logros en la vida. Entonces, como está dando su mejor esfuerzo, comienza a alcanzar al grupo de competidoras y las comienza a pasar una a una. Y se posiciona en el primer lugar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Gran lección de la gente de éxito. En la vida no pierdes cuando te caes, pierdes cuando te rindes. Pues, como decía, vamos a ver el tema de la confianza. En las últimas sesiones me habéis preguntado también para seguir en mis redes sociales. Esta es la dirección, @JosePedroAlfonso, neuropsicólogo. Si alguien quiere estar tanto en Instagram como tanto en Facebook. Os doy un momentito y hoy voy a trabajar tanto la autoestima como la confianza. Os doy un momentito si queréis. @JosePedroAlfonso, mi nombre, neuropsicólogo, todo seguido. Bien. Continúa. Vale. La autoestima realmente la confianza es un superpoder, ¿vale? En otras clases yo he explicado que la calma de los padres, el saber que podemos estar tranquilos y confiados con un tono de calma y seguridad sobre lo que estamos transmitiendo, va a modificar incluso en partes de conectividad del cerebro. Varios estudios, de hecho, ya han constatado que lo que una madre o un padre siente, piensa o hace por sus hijos y cómo lo comunica tendrá un impacto en la manera en que el niño se concibe, se percibe a sí mismo, dependiendo de la importancia que eso tenga. Para los padres, los niños le van a dar más o menos importancia. Las consecuencias de una buena autoestima, de un buen autoconcepto, van a repercutir en todos los ámbitos de la persona, en el familiar, el académico, en el social y el emocional. He cogido una frase de Jim Baldano, que es: mi padre me hizo el mejor regalo, confió en mí. A pesar de las dificultades que pudieran ir apareciendo, sabía que algo estaba ocurriendo y confió en mí. Bien. Las investigaciones entonces han llegado a dos interesantes conclusiones: que la autoestima y sobre todo la confianza en sí son las variables que mejor predicen la calidad de vida futura de nuestros hijos. Y que los niños con buena autoestima son aquellos cuyos padres conectan con las necesidades de sus hijos, hacen un esfuerzo para saber qué les está pasando, cubren esas necesidades. Por ejemplo, cuando un niño se muestra rabioso porque otro niño se le ha colado en la fila o de una atracción, es imprescindible que sus padres conecten, sintonicen con qué es lo que les ha ocurrido con la rabia. Les permiten sentirse rabioso, todas las emociones son válidas y deben ser validables por los padres, ponerse en esa sintonía emocional e ayudar con ello a integrar ese episodio, para evitar que haya una carga
de trauma, una carga en la cual se produce un split cerebral, en el cual el niño va quedando como esto no lo puedo hacer, esto es vergonzoso, esto es algo que nadie me entiende. Los niños con una autoestima óptima son conscientes de las fortalezas y limitaciones, afrontan los retos con confianza, aceptan mejor los golpes de la vida, es decir, porque tienen un apoyo en otros momentos, y entienden el error y las caídas como una oportunidad de aprendizaje. De hecho, los que me conocéis, mi trabajo se centra particularmente en conseguir cambios reales en la vida de los niños y de sus familias, y que todos tienen derecho a la salud, a la educación y a la protección, y todas esas necesidades deben ser expresadas y validadas por los padres. Si solamente son expresadas pero no validadas, acaban por extinguirse y el niño siente que ha hecho algo paradójicamente malo para él. Es decir, que la relación del niño con los demás ha sido invalidada por los padres, aunque estos no sean conscientes de ello. Vale. Uno de los mejores regalos que podemos hacer a nuestros hijos es ayudarles a generar esa confianza. De hecho, si tenemos confianza en nosotros mismos, ya hemos recorrido la mitad del camino. En el apartado del apego, la semana pasada, vimos cómo ayudar a que el niño desarrolle amor por sí mismo, pero la otra cara es efectivamente esta que vamos a empezar a trabajar hoy. Bien. El niño que crece con confianza, sabemos ya, tenemos muchísimos estudios, que llega a ser un adulto que se siente bien consigo mismo y con los demás. Tiene contacto, lo que un autor se llama, el rector de la Universidad de Chicago llamaba fluir. Csikszentmihalyi, un nombre impronunciable, decía que de la misma manera que fluimos con los demás, nuestra flexibilidad y cognición hace que fluyan todas nuestras neuronas buscando qué partes están bien o qué partes están mal. Ya les he comentado que el 90% del cerebro es no consciente. Las experiencias no suficientemente bien asimiladas en nuestra infancia, sobre todo hasta los 7 años, 7, 8 años, van a generar unos splits y unas dificultades que después puede tener repercusiones en las emociones y en los cambios de personalidad que puedan tener nuestros hijos. Vamos a detenernos en aquellas actitudes, que es lo que quiero hacer, que fortalecen la confianza del niño y en aquellas que efectivamente no. Aunque hay un gen, que está en el cromosoma 17, que predispone a cada uno de nosotros a tener un mayor o un menor grado de confianza, hay niños arrolladores, hay niños que tan con solo 3 años son capaces de pedir a un pariente lejano una Coca-Cola o cualquier cosa. Hay niños que son capaces de decir no con energía y hay otros que no. Posiblemente hay alguna carga genética, posiblemente. Pero la genética, estoy cansado de decirlo, no es el destino. Es más, el porcentaje de odds ratio, de peso que tienen las situaciones que van ocurriendo y cómo las modifican las relaciones de los padres con sus hijos, va a modificar incluso la genética. Lo diré de otra manera. En la primera clase, que les invito a revisitar, cuando me la proporcione la televisión local, yo la subiré por enésima vez, los telómeros eran modificados, los telómeros es la parte final de los genes, eran modificados dependiendo de los traumas que ciertas personas habían vivido. Se hacían más grandes, es decir, más capacidad de resiliencia, de gestión, o se hacían más pequeños. Niñas de 12 años que habían vivido situaciones muy traumáticas tenían unos telómeros, es decir, un capuchón de los genes, el equivalente a unas personas mayores de 80 años, dependiendo de la carga del trauma, y lo expliqué en la primera de las sesiones. Bien. Hay un hecho sorprendente. Cualquier niño, como antes decía en el vídeo que les he puesto, gana confianza cuando las condiciones son las óptimas. Cuando desaparece el Guanizaba, el equipo de fútbol se va a poner en su lugar. Cuando desaparece el hermano mayor, el pequeño se vuelve más resuelto y responsable. Cuando se ausenta la mamá o desaparecen los compañeros de su edad y aparecen los más pequeños, todos los niños van a ganar en esa seguridad. Y esto nos habla de que todos los niños tienen la capacidad previa de conectar, mi lenguaje neurocientífico es de conectar partes del cerebro que estaban subutilizadas. ¿Por qué? Porque han ocurrido una serie de cosas, simplemente la frase, no, el pequeño no es capaz de hacer esto. Sí es capaz, lo que pasa es que no había encontrado la oportunidad. También hay zonas del cerebro que se
bloquean dependiendo de otro tipo de circunstancias. Solo se necesitan las condiciones propicias, sentir la responsabilidad y la oportunidad en el momento adecuado. Vale. ¿Cómo hacemos para privar al niño de su confianza? Con frecuencia la falta de confianza nace de la propia desconfianza de los padres, de las miradas tóxicas. En lugar de decir, estás comportándote de esta manera, decirle, eres así, te pareces a tal, no puedo contigo, este tipo de frases que son muy lapidarias. Bien, bien. Un escenario que ejemplifica esto es el del primer día en el que la mamá deja a su bebé en la guardería. Cada mamá que por primera vez deja a su hijo en manos ajenas experimenta un profundo sentimiento de falta de confianza. Y en la mayoría de los casos las mamás no desconfían de la maestra. De ser así, creo que ninguna dejaría a su hijo en ningún aula, sino que sienten una angustia desbordante que es muy natural por la posibilidad de que su hijo no sea capaz de soportar ese primer día sin ellas. El instinto de protección pone todos sus miedos en la seguridad del pequeño y siembra la duda sobre su capacidad para vivir sin ella. Bien. Hasta donde sabemos hoy en día, no hay ninguna estadística que hable del número de niños que no supera el primer día. Eso no es posible. Pero el miedo a hacer algo, el miedo a levantarse de algo, el miedo a que le pase algo, es algo que proviene de nuestro instinto, especialmente de los primeros años del instinto de la madre, especialmente en este caso. María Montessori decía, no debemos ayudar nunca a un niño que se siente capaz de lograr algo por sí mismo, porque la mirada de no es posible hace que la identidad del niño se automatice el no puedo hacerlo. Bien, es como un niño que ha vivido una serie de miradas tóxicas para lo malo o de miradas buenas para lo bueno, que se siente capaz de conectar con las capacidades, como la niña que habéis visto en el vídeo del patinaje. Sin lugar a dudas, una de las cosas que más perjudican es el exceso de celo o de lo que se llama la hiperprotección, que lo vimos en la sesión del apego. Yo sé que puede ser muy difícil no intervenir cuando vemos que nuestro hijo va a tropezar o cuando sentimos que está enfrentándose a una situación en la que podría irle mejor con un poco de ayuda. Sin embargo, es en estas situaciones en las que su cerebro necesita más de nuestra confianza. Cuando un niño se enfrenta a un desafío, a una situación en la que puede salir airoso, su cerebro adquiere un estado de afrontamiento. Y ese estado de afrontamiento es precisamente el que tanto os he hablado, que es el lóbulo frontal. Se activan cosas que el niño no sabía que tenía, que era la capacidad de resolver problemas, de tomar decisiones, de ser perseverante y de salir de ahí. Bien. Hay dos grandes protagonistas en el cerebro en lo que a la confianza se refiere. En primer lugar tenemos la amígdala. Esta estructura es una de las partes más importantes del cerebro emocional y es la más antigua. Forma parte del cerebro emocional que se activa ante algo que desconocemos. Es una emoción hipercaliente. Funciona como una alarma, es la alarma del cerebro, que se activa cada vez que el cerebro detecta una situación peligrosa. Ojo, aunque no exista, se activa. Bien, y después tenemos el tálamo, que es el detector de humos. El detector de humos dice, a mí me ha dicho la amígdala que toque el botón. Y entonces ya nos ponemos, literalmente. Ese escondimiento hace que, por ejemplo, en el vídeo que habéis visto, la niña se hubiera puesto a llorar, hubiera dicho mil y una historias, pobre de mí, no voy a salir nunca de estas. Hay situaciones que sí que necesitan ayuda, pero todo eso se entrena. Hay algunos autores que han dedicado toda su vida en mi profesión, en neuropsicología, en psicología. Carol Dweck, que es una de ellas, es una de mis profesoras, a hablar de esto, es los mindset. Luego os hablaré de ellos. En segundo lugar está el lóbulo frontal. En el cerebro racional ejerce una función de control, de frenado, ofreciendo la posibilidad de dominar el miedo y de seguir. A pesar de que todos tenemos circunstancias, todos tenemos personas, todos tenemos situaciones que nos dan a priori miedo ante lo que hemos podido vivir, pero mucho más nuestros hijos. Bien. Pues bien, siempre que hay una situación de cierto peligro, estas dos partes del cerebro libran una pugna, se pelean. Literalmente, vais a ver en un escáner cerebral, si lo hiciéramos, que hay una amígdala que dice quítate, 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 escóndete, ataca,
literalmente y se hace más pequeño, se envuelve en sí mismo, ¿vale? Es parte del cerebro emocional muy cerca del cerebro reptiliano. Por eso es una emoción muy fuerte. Si gana la amígdala, el niño se sentirá asustado, se sentirá incapaz, habrá aprendido con sus conexiones cerebrales que a partir de ahí no puede, no debe y es mejor no intentarlo, porque es peligroso. Cada vez que gana, las conectividades se hacen más fuertes. Si recordáis algunos vídeos que os he ido poniendo, cada vez se hace, en lugar de una conexión, más. Al final, vale, eso va a cambiar la propia personalidad, porque no existe mente sin cerebro. Mente y cerebro son sinónimos. Lo que pensamos está sustentado en el cerebro. Pero si gana el lóbulo frontal, voilà, qué maravilla, dominará el autocontrol, la respiración, la seguridad, la confianza. Ok, aquí tenemos la amígdala, esta almendrita detecta amenazas. Amenazas, lo mismo no son existentes, lo mismo pasaron hace 3 años o lo que fuera. Alguien que tiene la nariz como alguien que me hizo un daño hace que yo no lo sepa, porque el cerebro lo capta todo. ¿Por qué te inhibes ante algo así? Porque el cerebro lo capta todo. Bien, y no lo sabemos. Activa inmediatamente, sube y activa literalmente la señal de alerta. Te hace sentir miedo, con lo cual el lóbulo frontal, toda esta parte, activa la parte de memoria del miedo. Se anula, elimina la capacidad del equilibrio, de decir, a ver qué está pasando. No, me escondo. Empiezo a liberar cortisol, empiezo a liberar noradrenalina y empiezo a tener incluso situaciones en que lo que llamamos secuestro amigdalar. Esta zonita tan chula elimina toda la parte del cerebro, pensamos con la parte más baja, y el niño cada vez estará sintiéndose más incapaz de hacer cierto tipo de cosas. Bien. Supongamos que un niño que lleva pocos meses caminando se afana por trepar al banco del parque. En este escenario hay 3 posibles alternativas. Que el papá no intervenga, que intervenga con calma y que lo haga asustado. Bien. Esas 3 imágenes, de esas 3 imágenes y de su continuidad va a depender la conexión de fuerza que va a tener la amígdala. Bien. Si su papá o su mamá están tranquilos, su cerebro se mantendrá alerta aunque el niño tropiece o cierta ansiedad aparezca. Bien. Si los padres intervienen, estarán quitando el papel protagonista a la capacidad de determinación, al lóbulo frontal, de decidir y levantarse, como la niña que habéis visto en el vídeo de patinaje. ¿Qué es posible anticipar que haya aprendido esa niña? ¿A sentarse y decir qué mala suerte, qué pobre de mí, qué historias? ¿O lo que ha aprendido es en ese mismo momento continuar y no enfangarse en la triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, que es una novela española muy antigua, es un rococó? Bien, sí. Su cerebro emocional no se sentirá tranquilo porque no es el propio niño quien lo controla, sino que aprenderá que necesita a su papá, a su mamá, para salir adelante. Y lo primero que tenemos que hacer es ayudar a los niños a conectar con la parte menos funcional en esos momentos, que acaba cerca de los 21 años. Tenemos que darles responsabilidades por medio de retos, cogiendo nuestra propia amígdala como padres y apartándola un poquito, porque tenemos todo miedo de que pase algo, pero es ir dando pasos con una cierta seguridad. Bien. Entonces, lo que ocurre es, tengo miedo, pero lo controlo, mi cerebro sabe que puedo controlar el miedo. Si ocurre esta primera fase, tengo miedo, pero no lo controlo, mis padres me van a ayudar siempre. Solo mis padres pueden controlar mi miedo. Yo por mí mismo no puedo controlar mi miedo, no soy capaz. Y tengo miedo y mis padres, pánico he puesto, para que mole. ¿Qué ocurre? Que debo sentir miedo porque el mundo es peligroso. Sí, hay circunstancias, pero si el mundo es peligroso y mis padres tienen pánico, yo debo estar escondida y no puedo seguir haciendo una vida, porque para vivir hay que salir de uno mismo. Ese es el encuentro, es la capacidad de asombro y de vida que hablaban no pocos filósofos, no pocos psicoterapeutas. Y en eso está precisamente actualmente la neurociencia. Bien, en este sentido, independientemente del punto de partida de cada niño y de sus circunstancias vitales o de su edad, la confianza de este depende directamente de la confianza que sus padres depositen en sí para salir de una determinada situación. Si sus padres se pasan todo el día preocupados
Por su salud, seguridad, bienestar. El cerebro del niño solo puede entender dos cosas. El mundo es peligroso y que no es del todo capaz de, por sí mismo, de confrontar el día a día. Bien. Ante cualquier desafío o novedad, el niño sentirá en su amígdala una señal de alarma que lo hará reaccionar con miedo ante cualquier cosa. ¿Ok? Bien. Buscando huir del reto y escondiéndose. Bien. Sin embargo, aquellos niños en los que sus padres han depositado más confianza serán capaces de activar circuitos de afrontamiento y de mantenerlos firmes incluso ante cualquier incertidumbre. Yo suelo ofrecer a los padres una fórmula que les permite recordar la importancia de confiar en el niño a la hora de desarrollar su propia confianza. Es esta fórmula que parece de Einstein, pero significa básicamente: la confianza del niño es igual a la confianza de los padres en el niño elevada al cuadrado. Repito, la confianza del niño es la confianza de los padres en el niño elevada al cuadrado. Va automatizándolos por las neuronas en espejo que van a hacer que yo me comporte en base a lo que estoy viendo delante de mí. Si recordáis la historia de los macacos que les compartí la semana pasada, las situaciones de lo que estaban viviendo, las miradas tóxicas, eran muy lastrantes. Algunos ni salían de las jaulas. Vale. Algo muy básico, situaciones en las que no conviene proteger al niño, cuando está jugando solo y entretenido, cuando está jugando con otros, cuando está interaccionando con otros adultos, cuando ha tomado una decisión sobre algo. Situaciones que sí que debemos proteger: peligro de lesión o accidente, peligro de intoxicación, conductas con agresión física o situaciones de abuso. ¿Dónde no tampoco? Riesgo de pequeño golpe o caída, riesgo de arañazos, riesgos de susto, discusiones leves con hermanos o compañeros. La semana pasada hablé del apego seguro, una niña de 5 años que se cae de su bicicleta y hay, si recuerdan la sesión, cada una de las madres iba haciendo una conducta completamente diferente. Pasados los años, y esto lo hemos investigado hasta la saciedad, esas niñas después iban a tener unos comportamientos, y ya sabemos que cerca del 50% de la población tiene un apego no seguro, lo que significa en este tema: no tiene suficiente confianza en sí mismo. Una de las variables más importantes para dejarse influir en temas que no me conviene es, primero, pase lo que pase en la adolescencia, ser queridos por el grupo. Es una necesidad perentoria. Si durante ese periodo ocurren cosas que me hacen sentir mal, van a ocurrir cambios importantes en la naturaleza del niño. Vale. ¿Cómo hacerlo? Ofrecer mensajes positivos, como ya hemos visto en la sección de herramientas. En lugar de decir, eres perezoso, lo estás haciendo mal, esto no ayuda al niño. Podemos utilizar el refuerzo, dar a tu hijo mensajes positivos cuando se supera a sí mismo. Puede que esté realizando algo realmente difícil, que esté concentrado, que se esté esforzando. Entonces es valorar paulatinamente los pequeños acercamientos a lo que tienen. Porque la identidad de nuestros hijos va a acogerse a las palabras eres, a la sensación de haga lo que haga, nunca será suficiente. Bien. Esos mensajes positivos es: has sido muy valiente al hacer algo, aunque no hayamos conseguido llegar al objetivo final. Ponerse en una situación, por ejemplo, en el cambio de transición de primaria a secundaria, un niño a decir algo que no le parece correcto, de defender a alguien o desarrollar una propia idea, no es que la haya hecho de la mejor manera. Lo importante ahí es valorar el hecho, el adjetivo. Has sido muy valiente, no lo has hecho perfecto. En nuestro idioma de adultos parece que tenemos que hacer las cosas de una manera absolutamente extrema. Te has concentrado muy bien, no has conseguido llegar al final, pero tenemos problemas antes. Eso va a ayudar a confiar en sí mismo. En este sentido es importante que sepamos que más que premiar el resultado, lo principal es premiar el proceso, verbalizarlo, ayudar a contactar, a validar esa emoción. De hecho, sabemos cuando a un niño le reconocemos el resultado, este puzzle te ha salido muy bien, las neuronas encargadas de conseguir recompensas buscarán otras tareas que pueda realizar bien, porque ha aprendido que la recompensa aparece cuando la tarea sale bien. Así, paradójicamente, cuando el resultado no es el que esperaba,
El niño tiende a evitar tareas que le resulten más difíciles. ¿Por qué? Porque siempre buscamos el éxito. En nuestras neuronas y el contacto social, el éxito llama al éxito. Pero si yo me veo a mí mismo abocado al fracaso, no lo intento. Por tanto, en lugar de decir, este puzzle te ha salido muy bien, en lugar de valorar el resultado, ¿qué otra frase podríamos decir? Pudiera ser, me encanta cómo te has esforzado con lo difícil que era el puzzle. Punto. Y esta palabra punto está valorando el resultado. Y esta investigación que le ha llevado toda su vida, Carol Dweck, mostró que a pesar de las capacidades intelectuales que muchos estudiantes tenían, luego fracasaban ante los retos. Cuando a los niños se les reconocen otras variables más interesantes desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en su cerebro, lo concentrado que ha estado, lo ingenioso que ha sido al resolver el problema, lo que ha disfrutado haciéndolo o el esfuerzo que ha puesto en la tarea, el niño va a buscar tareas que sean un poquito más difíciles. Es decir, se atreve, como dicen los franceses, a franchir le Rubicon, a cruzar el río, a atreverse a cosas completamente diferentes. Fantástico. Pero nosotros pensábamos que estábamos valorando bien el resultado. Hasta finales de la década del 70, por ejemplo, se pensaba que la mejor manera de motivar al niño era únicamente elogiar su esfuerzo. Son muchos los estudios que han intentado encontrar la frase o el mensaje más efectivo para potenciar motivación y confianza del niño. Pero hoy sabemos que no hay una fórmula perfecta, que es personal e intransferible en cada momento, para cada caso, para cada padre, para cada relación con cada uno de sus hijos. Porque, atención, aunque tengamos 18 hijos, tenemos un hijo único 18 veces. Y esa es la historia, cada uno se parece muy poquito en nuestra relación con nosotros. En cada momento, cada niño se vale de un tipo de habilidad para conseguir lo que quiere. La clave está en hacer énfasis en la habilidad que puso en práctica el niño en cada momento y apoyar eso, apoyar la habilidad, no apoyar el resultado. Ponerse en situación empáticamente de qué es lo que le ha llevado a esforzarse para salir airoso de esa situación. Para conseguirlo solo debemos estar atentos mientras se enfrenta a tareas, las que sean, y hacerle preguntas sencillas. ¿Cómo consiguió abrir aquella cajita? Yo se lo pregunto mucho a mis hijos. ¿Cómo has conseguido esto? Yo me hago el despistado para que me explique cuál es su proceso mental. Porque le estoy valorando y él está afianzando las conexiones cerebrales, siempre hago con las manos así, alguno me lo habéis preguntado, no es lo mismo tener una conexión de una neurona, algún día os pondré una neurona que va buscando otra, que tener todo esto y luego se hacen una autopista de neuronas. Cada vez que ocurra algo, van a conectar automáticamente. El cerebro automático es una maravilla, porque no sabemos cómo ocurre, pero está preconectado su mente para que lo que el cerebro está prediseñado en base a mis conexiones, por ese reforzamiento, ha ido automáticamente a esa autopista. Fue perseverancia, fue ingenio. ¿Cómo estuvo mientras hacía ese dibujo? Se mostró atento a los detalles, estuvo concentrado, controló que no saliese de la línea, lo disfrutó. No hace falta en realidad que insistamos mucho en el esfuerzo, ni que hagamos grandes aspavientos, porque su cerebro asombrosamente ya sabe cómo lo hizo y ya siente la satisfacción de haberlo logrado. Pero posiblemente baste con no premiar solo el resultado, fijaos qué sencillo, no premiemos solo el resultado y valorar el esfuerzo, concentración o perseverancia cuando así lo demuestre. Os compongo una pequeña anécdota, lo he comentado varias veces. Yo tengo un hijo del que aprendo todos los días, se llama Pablo, tiene 10 años. En mi infancia no había muchos juguetes, mucha historia, soy del año 67, no había puzzles, por ejemplo. Mi hijo es un apasionado del puzzle o del ajedrez o de otros tipos de historias. Me asombra, y simplemente con mis ojos de asombro, cómo ha hecho eso, él ya se siente reforzado para hacer cada vez más, pero yo no digo nada. Llega un momento en que simplemente ese refuerzo lo ve personalmente in situ. Responsabilidad es una parte ineludible de nuestra existencia.
por más que la vida pueda parecernos algo bonito y precioso, y muchas veces lo es, también nos enseña la naturaleza que la vida tiene un lado más duro y feroz, el que es la lucha por la subsistencia. Yo muchas veces me encuentro en consulta con personas adultas que viven esas responsabilidades del día a día con mucho sufrimiento. Trabajar, preparar la comida, pagar las facturas, cuidar de los hijos, resulta demasiado duro. Y a muchas personas la palabra responsabilidad les transmite mucha crudeza por cuestiones que les ha pasado. Pero la responsabilidad es ocuparse primero de uno mismo, como nuestro primer prójimo. Ocuparse primero de uno mismo. Somos nuestro primer prójimo. No puede haber respeto, amor, cariño por otra persona si primero no enseñamos a nuestro cuerpo, y también con ello nuestros hijos estarán aprendiéndolo, que nosotros somos ese primer prójimo del que habla, por ejemplo, el Evangelio. Y educar en la responsabilidad es una magnífica oportunidad para enseñar a los niños a cuidarse y a saberse valer por sí mismos, porque los niños van a aprender a hacer aquello que ven que sus padres hacen, y esto es ineludible. La responsabilidad, entonces, es una manera excelente de desarrollar la confianza del niño. En el patinaje, en el vídeo del patinaje de antes, si el padre la madre, cada vez que ocurre una dificultad, hace esto, simplemente, y no habla, se hubiera levantado inmediatamente, hubiera continuado luchando. Es más, la resiliencia está hecha fundamentalmente, hay estudios fantásticos, la capacidad de levantarse ante situaciones adversas y conectar partes del cerebro que en el primer momento no estaban activadas del modelo que hemos aprendido por neuronas en espejo de lo que hemos estado viendo. Y eso es maravilloso, porque no sabíamos que estaba ahí. Entonces el modelo no dicho es lo que le estamos trabajando a nuestros hijos. Bien. Todo niño entonces puede hacerse responsable de tareas que conciernen a su educación y cuidado. Cuanto antes comiencen a realizarlas, menos duro les parecerá hacerlas y más confianza va a adquirir en sus propias capacidades. Lo más interesante es que a los niños les encanta tener responsabilidades y si en algún momento han tropezado con algo, volverlas a asumir en la medida de su propia seguridad. Y ojo, nuestra seguridad se encuentra limitada primerísimo, al amor a nosotros mismos y circunscrita a nuestro propio cuerpo. Es el cuerpo, por medio de muchas conexiones cerebrales que van en nervio vago, que activan la microbiota, el corazón, el cerebro, y en esa íntima conexión que cada vez estamos más investigando, estamos viendo cada vez más la conexión que ocurre desde el corazón. Hay varias sustancias que se segregan desde el corazón, la serotonina, la atriopeptina, que van a afectar después la capacidad de conectar el cerebro. Y atención, ¿por qué digo esto en la escuela de padres? Porque es el modelo que les han dado los padres lo que va a conectar que los niños activen en la misma sincronía emocional, corazón y cerebro, para que las dificultades no les sean un lastre insuperable. Lo han aprendido de ahí. Y es verdad que hay circunstancias que necesitan que los padres se agachen y hay circunstancias que todos podemos prever y qué nombres son. Pero en condiciones normales, que entiendo que no son las habituales, aunque cada vez más las estamos viviendo como más estadísticamente presentes, sí es posible dar cierto grado de autonomía para que los hijos en esas circunstancias salgan adelante. Para ellos es una oportunidad de descubrir cosas nuevas y aprender a dominar el entorno. Puedes empezar desde el mismo momento que el niño empieza a caminar. Otra cuestión, validar los sentimientos. Lo hemos hablado un montón de veces. Cualquier emoción debe ser validada. Cualquier emoción. Llegan, por ejemplo, los Reyes Magos. Los Reyes Magos no llegan porque yo he sido bueno. Eso es un refuerzo. Los Reyes Magos llegan para todos los niños. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Los Reyes Magos llegan no porque yo haya sido bueno o malo. Lo del carbón de verdad hace un daño enorme. Llegan para validar las emociones de los niños. El que haya otro tipo de comportamientos no va a ayudar. El tiempo fuera, lo expliqué en otras sesiones, el apartar al niño cuando tiene una emoción de rabia que no sabemos qué ha pasado, el ponernos en lugar de un hermano frente a otro sin conocer porque estamos cansados, va a generar un apego ansioso evitativo en nuestros hijos. Bien. Es habitual también que los papás nos empeñemos en tomar las mejores decisiones
por ellos. Un ejemplo típico. Paula, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Un paquete de chicles con fresa. La niña tiene aquí 3 años. Pero eso es muy poquito, puedes pedir algo más grande, está lo tomé de la realidad. Distintas versiones de esta sencilla conversación se pueden repetir cada año en la fecha. Lo que ocurre frecuentemente es que el regalo que se le ha hecho no le hace ni pizca de ilusión y lo arrumban inmediatamente. La semana pasada estuve trabajando con el tema de los juguetes más adecuados por edades y por necesidades cerebrales de los chavales, ¿vale? Muchas personas se sienten inseguras a la hora de tomar decisiones, no saben qué ropa ponerse, se muestran indecisas respecto a lo que deben pedir en un restaurante, no están seguras de si deben decir esto o aquello, acaban convirtiéndose en auténticos jardineros de su particular jardín de dudas, de indecisiones, de dilemas. Sabemos que una parte de su cerebro siempre tiene claro lo que quiere, aunque hay otra que la hace dudar. En este sentido, el cerebro es como una discusión constante que antes ya he comentado, entre el cerebro racional, frío, y el cerebro emocional, caliente. Bien, la duda casi nunca parte del lado de la emoción, sino que suele ser un componente que aparece más con la razón. Antes pensábamos, hará 15 años, que todo era intelectual, todo era cerebral. Ya sabemos que no. Hay autores de neurociencia que hablan que somos el increíble hombre menguante. Cada vez sabemos más que quienes toman las decisiones por nosotros, sin saberlo, son las emociones que no tenemos aclaradas porque algo nos dañó o porque algo no lo pudimos validar o expresar. Y eso es importantísimo. Y hay situaciones emocionales, tanto en nuestros hijos como en nosotros, que después vamos a transmitir nosotros a ellos. En realidad sabemos que la inmensa mayoría de las decisiones son tomadas por el cerebro de abajo, el cerebro límbico. Si recuerdan ustedes, era el cerebro rojo de las primeras charlas que di, y el verde. En la mayoría de los casos el cerebro racional solo se encarga de justificarlas, o de dar razón lógica, o de psicologizar, pero las emociones, es asombroso, ya están tomadas. Hay una investigación que yo hice en base a un test que se llama Iowa Gambling Task, en el cual las personas tienen que tomar decisiones sobre unos mazos de cartas. Les poníamos 4 mazos de cartas y es asombroso porque las personas, cuando tienen esa duda interna entre tomar una decisión u otra, no se dan cuenta. En cada mazo de cartas, una es más arriesgada y otra menos. Es más arriesgada porque, aunque puede ganar de una tacada en el juego 1.000 euros, también puede llegar a perder 5.000 euros. Es un juego de toma de decisiones. Ese test de Iowa Gambling Task yo lo he utilizado en muchísimas de mis investigaciones. Lo curioso es que cuando les pusimos un escáner cerebral con algo conectado al corazón, es muy curioso, porque si el cerebro, sobre todo el cortical, sabía las decisiones que iba a tener que aprender en ese mazo de 150 cartas a partir de la 80, asombrosamente el corazón lo sabía a partir de la 10ª carta. ¿Cuáles eran aquellas? Porque se activaba una sustancia en el cerebro. Por tanto, activar las emociones, validar las emociones, esto lo explicaré en próximas situaciones, es imprescindible. De hecho, nuestro cerebro crece en 3 direcciones, de abajo hacia arriba, es decir, de lo emocional a lo intelectual, de atrás hacia adelante, de la supervivencia a la seguridad y a otro tipo de cuestiones que tomamos decisiones ya no tan seguras. Y por último, de derecha a izquierda, nuestro cerebro se desarrolla muchísimo más en el hemisferio derecho, que no es el que puede hablar de las cosas. Por eso cuando pasamos circunstancias en las que algo nos duele, no podemos hablar de esas circunstancias, necesitamos tiempo. Se desactiva el área de 19 de Brodmann, perdonad que haga este inciso, se desactiva literalmente. Si en esa área, ya lo veréis en el tema del lenguaje, cómo activar el tema del lenguaje, el niño puede hablar. Si yo grito a mi hijo, si alguien grita a su hijo, el niño desactiva esa parte, porque la amígdala hace un secuestro y dice, ven para acá, y anula todo, no puede hablar, y acaba el padre haciendo todo este tipo de circunstancias. Un ejemplo, alguien ha vivido una situación de humillaciones escolares en periodo de primaria. Se desactiva el área de Brodmann, no sabe qué ocurre y el cerebro genera
unas circunstancias en las que intenta buscar una solución desde el cerebro izquierdo o cortical, la parte más, pero el área derecha de las emociones lo que hace es paralizarse. No puedo ponerle palabras y pueden venir después en tema de somatizaciones. Curiosamente, todo lo que no se expresa se somatiza y a la inversa. Y todo lo que se puede expresar ya no se somatiza. Por eso muchas de las conductas que hacemos con nuestros hijos necesitan ayudarles a poner palabras. La manera de poner palabras en las cosas que ocurren son de estas 4 maneras. Cuando ocurre una emoción, la que sea, algo que me está haciendo sentir mal, es importante preguntar 4 cosas. ¿Dónde las sientes en el cuerpo? Escaneamos el cuerpo, ¿vale? Hay una técnica, por ejemplo, el mindfulness o el EMDR o otro tipo de circunstancias que trabajamos mucho más con el cuerpo que con el cerebro, ¿vale? Porque está todo conectado por medio del cerebro, pero lo primero es el cuerpo. Segundo, nombra esa emoción, la que sea, es tristeza, es rabia, es impotencia, son cosas diferentes. ¿Por qué son diferentes? Cuarto, hazme un dibujo, sientes parálisis en las manos, pongo un ejemplo, un niño que me dibuja a sí mismo en varias situaciones, que no tiene manos, se siente impotente ante algo que lo está ocurriendo. En las próximas sesiones ya les dibujaré situaciones de niños que han vivido circunstancias muy, muy difíciles. Yo les hago un dibujo de la cara y de las emociones. ¿Cómo estás? Conecta con cómo te sientes al carecer de manos para solventar esa situación. Y por último, les pido que expresen cómo se sienten, atención, con el color, que rayen, que expresen con todo el cuerpo. Suelo tener hojas grandes donde el niño con ceras grandes para que el niño exprese, porque lo emocional no está circunscrito a lo oculomanual, necesita, la expresión frecuentemente sale brutal, luego le vamos dando contención. Ok. Está comprobado, de hecho, que las decisiones más acertadas suelen provenir del cerebro emocional, más que del racional. ¿Por qué? Porque hay una conexión. He dicho que el cerebro crece de abajo a arriba, por tanto no podemos pedir que, basándonos en todos los datos, podamos tomar una decisión. Si tuviéramos que tener el análisis de todos los datos, nuestro cerebro ocuparía el tamaño de un aeropuerto y aún así tendríamos sesgos cognitivos. Bien, está también comprobado que aquellas personas que ponderan alternativas desde un punto de vista más racional suelen ser más inseguras, porque no conectan con su cuerpo, solamente conectan con partes externas a sí mismos de las cuales no tienen control y toman peores decisiones. Y me parece importantísimo estas investigaciones que estamos haciendo en neuropsicología, porque nuestra cultura es eminentemente cerebrocéntrica y la última cultura que trabajó el cardiocentrismo fue la egipcia, donde se trabajaban las emociones de abajo arriba. Bien. Por todo ello, y aunque pueda parecer lo contrario, una muy buena manera de ayudar a tu hijo a tomar mejores decisiones es dejarlo decidir, permitir tomar decisiones guiándose por sus instintos, que los pueda verbalizar y expresar y confiar en que aprenda de sus errores, que nos cuesta muchísimo a los padres, pero teniéndonos para poder expresar eso o que tenga algo como una hoja para poder sacar esa parte artística que todos tenemos. Está claro que se equivocará y es lo que más nos duele a los padres, ver que está equivocándose en algo, pero se necesita tiempo para aprender y nosotros vamos demasiado rápidos para ellos. Lejos de prevenir cada uno de sus errores, la mejor estrategia consiste en enseñarle a confiar en sí mismo y ayudarlo a aprender las lecciones de estas situaciones. Bien. Cuando nos va mal una tarea o nos causa frustración al no comprender algo, cuando sentimos que no somos buenos en esa determinada situación, ¿qué hace que queramos seguir intentándolo? Fundamentalmente. Ya lo habitual y es el mayor error del ser humano es, como no he conseguido el refuerzo suficiente, como ya no he conseguido el resultado esperado, ¿qué es lo que hace que no nos abandonemos? Que es el peor error que cometamos. ¿Por qué algunas personas se dan por vencidas? Porque algo que puede ser considerado como un obstáculo, para alguien es considerado como un desafío. La palabra crisis, en anglosajón, en inglés, los japoneses lo traducen como oportunidad, no existe la palabra crisis, es asombroso. Pero ellos tienen otra mentalidad, otro tipo de manera de investigarlo.
A lo largo del tiempo, este tipo de preguntas han generado una serie de investigaciones que intentan dar respuesta a la forma en que nos enfrentamos a múltiples problemas diarios. Enfocándonos un poco en el ámbito educativo, familiar, los mindsets han llamado la atención de varios autores, quienes atribuyen que la mentalidad de los estudiantes, de los niños, contribuye en el nivel de resiliencia, de la capacidad de enfrentarse a los retos diarios para enfrentar a esos resultados. En este caso, se investigaron temas académicos. Vale. Los mindsets han investigado la capacidad de pasar de una mentalidad fija, yo tengo que ganar seguro, yo estoy seguro de que puedo conseguir esto que quiero, y si no, no lo intento. Entonces, ¿dónde está la capacidad de arriesgarse para conseguir algo mejor? Si todo está predicho, la vida se vuelve aburrida y anodina. Muchos de los chavales que yo atiendo en terapia me hablan de sentimientos distímicos, de emociones de tristeza, porque todo está demasiado predicho cuando llego a trabajar con ellos en profundidad. Bien, el concepto de mindsets habla de que las habilidades son maleables, es decir, podemos modificarlas. ¿Quiénes? Los padres. Que el error es fundamental, no se puede aprender sin error. Que se debe aceptar desafíos, es decir, debemos provocar constantemente esos desafíos y más modelo tipo retos cuando sea la adolescencia. Que hay que enfocarnos en el aprender, en el atreverse a equivocarse para ir sacando las propias capacidades y reconectando otro tipo de cuestiones. Es necesario siempre el apoyo de otros. Nosotros no podemos sobrevivir si no formamos parte de una familia y de una cultura. No podemos, somos la única especie que no podría, de las poquísimas, ¿vale? Pues bien, los mindsets, como la mentalidad que tenemos sobre nuestras propias habilidades, fue un concepto desarrollado por Carol Dweck y habla de que podemos adoptar dos tipos de mindset, de mentalidad de crecimiento o estancas. Se basa en la premisa de si podemos o no mejorar nuestras habilidades. Las creencias que yo tengo de mis capacidades y por ende de las capacidades que puede desarrollar mi hijo son una parte de nuestra personalidad. Acaban configurándose en lo que yo pienso de mí mismo, de mi personalidad, y dan paso a la construcción de patrones de conducta. De igual manera indica que son relativamente estables, pero también dinámicas y son modificables, maleables. Su configuración depende de las experiencias que hayamos tenido, sobre todo hasta los 7 años. Luego después también en la adolescencia. Adicionalmente acuña que podemos presentar una mentalidad fija para ciertos ámbitos, por ejemplo, ciencias naturales y no para otros, matemáticas. Bien, la mentalidad fija supone que las habilidades son estables e inmutables. Por ejemplo, si tenemos un estudiante que tiene bajas calificaciones y un fixed mindset, es decir, algo fijado en su manera de concebirse a sí mismo, en su capacidad de éxito, de atender los retos, puede llegar a pensar que sus capacidades innatas son insuficientes o incompetentes. Como resultado, la persona preferirá evitar momentos donde se equivoque. ¿Es agradable el error? ¿O que te valoren no el proceso sino el error? ¿Es agradable? No. ¿Son más susceptibles, vulnerables los menores? Sí. Carol Dweck dice, si estas variables están especialmente durante la infancia, modifiquemos la estructura donde las valoraciones no sean algo estanco. ¿Bien? Por lo tanto, puede llegar a limitarse o incluso boicotear las experiencias de aprendizaje. Yo no soy bueno en matemáticas. Si estás haciéndolo. Ya, pero yo no valgo tanto como mi hermano, mi hermana o el amigo de turno. Bien, ¿de dónde viene eso? Cada vez que voy tirando del hilo, ha habido una valoración extrema del resultado y no del proceso durante la primera infancia. ¿Ok? Vale. ¿Qué es el growth mindset o la mentalidad de crecimiento? Es todo lo contrario. Es la creencia de que las capacidades humanas no son fijas. Y por Dios, que no lo son. Estas investigaciones son muy recientes, 2014, Dweck y Jäger, y pueden desarrollarse con el tiempo. Si no, yo estaría haciendo la misma formación, escuela de padres, o mis clases en la universidad o aquí, serían exactamente las mismas desde que empecé aquí hace 32 años. Y se parecen como, ya os digo yo, que no se parecen en nada, porque yo hablo ahora de neurociencia. Es la capacidad de adaptarse a aquello que a uno elige
que le puede interesar más, no en base a los resultados. Si a mí en mi época de formación me hubieran valorado por la neurociencia, que no existía, yo no hubiera tenido ninguna capacidad de triunfar o de llegar a sacarme una licenciatura o un doctorado en mi caso. Considerando esto, aquel estudiante que presenta este tipo de mentalidad previa tiende a comprender que el aprendizaje es un proceso en el que habrán errores, pero la posibilidad de fracaso es algo que puede sobrellevar adecuadamente, porque los padres le han enseñado que puede soportar la frustración. Y hay tres características que están más fijas que nunca, que son fixed mindset, que son insoportabilidad de las frustraciones, necesidad de gratificaciones inmediatas y necesidad absolutamente de relaciones superficiales. No, yo soy bueno en esto y mi relación con esto es esa. No profundizo más, relaciones superficiales en lo que yo pienso que yo puedo conseguir o no. Bien, consecuentemente enfrentarán de mejor manera los retos y podrán marcarse diversas metas de aprendizaje. ¿Y cuáles son las recomendaciones para pasar de una mentalidad fija a una de crecimiento? A lo largo de nuestra vida vamos creciendo y a la vez va avanzando el nivel de complejidad de los conflictos. Entonces, el proceso de aprendizaje va a implicar que vamos creciendo y va avanzando el nivel de esa complejidad, sobre todo a nivel de relaciones, de conflictividad a la que nos enfrentamos. En consecuencia, los padres y educadores tienen una tarea muy importante respecto a los jóvenes y a los niños. Para poder dar paso a una mentalidad de crecimiento debemos considerar que el proceso de aprendizaje implica que las habilidades son maleables, que aunque hayas sacado esta nota o este haya sido el resultado, eso no eres tú. Bien, ¿y cómo se hace eso? Repitiéndolo, tú no eres eso. En este momento, ahora, has sacado esta nota o has tenido esta valoración, pero tú eres muchísimo más, porque te gusta. Pero como llegamos a confundir valoraciones con identidad, ¿de dónde viene eso? Que nuestras neuronas en espejo hacen que no seamos absolutamente nada sin un otro que nos vaya guiando. Entonces, si nos conformamos a la imagen fijada y ya no hay nadie más, y esto ocurrió mucho, fijaos, en los años 90, sobre todo 90, y quizá de adelante, con lo que se llamó generación de la llave. Niños que volvían de casa, llevaban la llave al cuello, hay algunos estudios sobre, no había nadie en el hogar para darles una transmisión positiva de que eso no era lo que podían esperar de sí mismos. Que el error es necesario y en la mayoría de los casos inevitable, pero yo he decidido subrayar la palabra necesario. Nadie puede evitar el error y es algo no aplaudible, pero es algo necesario para aprender. Desde luego Miguel Ángel no empezó cincelando ni pintando algo así. Desde luego ningún autor en psicología ha hecho sus primeras contribuciones a la ciencia, digo de mi área, en los primeros años. Desde luego ninguna de las profesiones que cada uno de nosotros podamos tener hace sus primeras valoraciones, salvo que sea un genio, que tampoco abundan, porque el genio es alguien que trabaja mucho para desarrollarse en ese punto y para atreverse a hacer cambios en la vida porque considera que es lo más interesante. Para aprender es imprescindible aprender a persistir, la atención perseverante que enseñamos a nuestros hijos. Por ejemplo, la semana pasada estuve trabajando, no pongamos 5 juguetes a los niños, pongámosles 1 o 2, para que profundicen la perseverancia en la capacidad de la atención. Busca ayuda de los otros para aprender mejor. Bien, la estructura del aprendizaje, por ejemplo, cuando en Estados Unidos es mucho más cooperativo, o Bolonia se realizó en Europa para trabajar con grupos pequeños en trabajos en equipo en la universidad. Inspirarse en otras personas y no verlas como rivales. ¿Tenemos un estilo cooperativo o un estilo colaborativo de trabajo? La prueba yo siempre la tengo. En mi trabajo en la universidad voy a ver que los alumnos van a ver antes las notas ajenas que las propias para compararse por un estilo combativo. Yo quiero ser más que los otros. Estar abiertos a aprender de los errores y asumirlos con responsabilidad. Hay que enfocarse en aprender. Y es difícil, pero el cerebro hasta los 24 años está diseñado completamente para evocar potenciales de acción para el aprendizaje.
completamente nuestro diseño cerebral está hecho para aprender de cosas nuevas. No coartemos, no seamos el lastre de nuestros hijos. Es importante arriesgarse, intentar y aceptar los desafíos. Las críticas constructivas son fuente de motivación y enseñémosles a hacer esto. Conseguir algo bueno implica que debemos esforzarnos mucho más allá del talento que podamos tener, porque el talento es algo previo, pero el talento sin dirección es como un coche sin volante. No es nada. Un coche fantástico con un motor increíble no funciona porque se va a escacharrar ahí en medio de la plaza. Bien. En otras palabras, fomentar la capacidad de cambio y adaptación de los estudiantes, o nuestros hijos, a través de la aceptación de desafíos que le permitan esforzarse, salir de su zona de confort, pero claro, si yo estoy siempre en mi zona de confort, ¿cómo le voy a dar el modelo a mis hijos que aprenden antes de la comunicación no verbal? Bien. Una excelente manera de ayudar a los hijos a tener una memoria con mayor alcance es dialogar cada noche con ellos sobre lo ocurrido durante el día o evocar distintas circunstancias que ocurrieron en situaciones parecidas. Así el niño aprenderá a rescatar sus recuerdos con más facilidad. Entonces, de la mentalidad fija a mentalidad de crecimiento, recordemos en positivo. Cada noche decir solamente una o dos cosas en positivo, porque sabemos que va a liberar serotonina en lugar de cortisol. Si yo le digo a mi hijo, vamos a recordar qué te ha pasado a lo largo del día, bien, nuestro cerebro, porque somos una superespecie, lo he dicho tanto que me canso de esto, somos una superespecie en lo intelectual y una subespecie en lo físico. Cualquier bichango nos machaca, pero intelectualmente somos la especie dominante por nuestro cerebro. Entonces, por necesidad de supervivencia, hemos de fijarnos en lo no suficientemente bueno, en el 1% de los 360 grados, aquello que yo tengo como no suficientemente sano. Apartemos eso y veamos aquello por la noche, que es durante el periodo que va a dormir, en el cual le ha hecho sentir no fijado, sino libre, que va a liberar serotonina, qué contento estoy, y demos esas palabras para que avance en ese autoconcepto y a darnos confianza en nosotros mismos también como padres. Voy a avanzar un poquito. Vale. Recordar en positivo es también clave para mejorar la confianza del niño. Los recuerdos de nuestra vida, aquellas experiencias que por una u otra razón merecen ser recordadas, se almacenan en otra parte del cerebro. Esta es una palabra nueva, nunca os la había dicho. Da igual, se llama precúneo, una región de la corteza cerebral posterior. Cada vez que el niño y luego el adulto debe tomar una decisión respecto de si es capaz de emprender un proyecto, de resolver algo, de atreverse a salir de la zona de confort, su cerebro busca no en el lenguaje, no si es posible, si no es posible, no. Se va a ir a la zona de arriba, que ahora os lo enseñaré, para ver si avalan su decisión. Si el precúneo contiene recuerdos positivos, y estos recuerdos positivos vamos a tener que haberlos trabajado en casa, y el niño es capaz de acceder a ellos, será más optimista, es decir, tendrá una mentalidad no fija para desarrollar nuevas capacidades y las afrontará con más confianza. En este sentido, el precúneo funciona como una especie de currículum vitae de nuestra propia vida. Cuando el currículum vitae muestra nuestra experiencia para un campo determinado, el candidato se presentará al puesto de trabajo sabiéndose el mejor candidato. En este sentido, si la mamá declara le ayuda a recordar que se defendió de una amiguita que le quería quitar su muñeca, es decir, estoy orgullosa de algo que hiciste, defendiste algo que considerabas ser tuyo en ese momento, o que fue capaz de vestirse solita, la próxima vez que se enfrenta a situaciones similares, los recuerdos almacenados, se almacenan en esta zona del cerebro, en el precúneo, le ayudarán a afrontar la tarea con total confianza, porque son conexiones cerebrales. Y aquí tenéis el precúneo, ¿vale? Lóbulo frontal, amígdala, pero el precúneo funciona con valencias positivas o valencias negativas. No, cada vez que he intentado algo fuera de lo que yo sé, qué sé yo, de letras o de ciencia, no me ha salido bien. No, es hasta los 7 años. Y después hay un cambio con la apoptosis de la adolescencia, que van a activarse esta parte, y es una parte nada desdeñable de la corteza cerebral. Ahí se han almacenado los recuerdos de nuestra vida, recuerdos de éxito o recuerdos de fracaso. Hicimos una investigación en un aula en la que a las niñas
y los niños de esas clases de secundaria se les entraba haciendo la prueba del rey. La prueba del rey son unos dibujos y los niños, especialmente en ese colegio, estaban seleccionados porque estaban especialmente en competencia entre ellos, mucha competitividad, porque competían en temas de quién tenía mejores notas en geometría y en dibujo. En la misma aula se les dijo que era una prueba de geometría y de matemáticas. En otra aula, con el mismo diseño, se les dijo que una prueba de dibujo artístico. Es la misma prueba, son unos dibujos con unas medias. Vale. Dependiendo de lo que se les dijo y valorando posteriormente cómo había sido el precúneo de estas personas, es decir, las experiencias de la mentalidad fija o la mentalidad de aprendizaje, aquellas niñas o aquellos niños que a la inversa se les habían dicho que era algo de dibujo, yo no soy bueno en dibujo, habían fracasado. Curiosamente, aquellos niños que pensaban de sí mismos que era una prueba de matemáticas, porque se parecen muchísimo, y pensaban que ellos eran buenos en matemáticas, puntuaron de 0 a 10 2,7 puntos más. Es decir, el valor de nuestras expectativas previas va a marcar quién creo que soy yo respecto a los retos que voy a afrontar de una manera adecuada en la vida. ¿De dónde venía eso? En la anamnesis estudiamos la historia de cómo habían aprendido todo eso. Vale. Recordar lo negativo. Con frecuencia el niño resalta situaciones desagradables, injustas incluso. Es importante validar esas emociones. Pero es importante también ayudar a integrar esas experiencias porque se van solas, no darles más pábulo para que no confundan situaciones que les han pasado con lo que él es, alguien que debe huir o alguien que le han pasado cosas porque no merece. Otra razón por la que es necesario reconocer al niño esos recuerdos es porque para su cerebro puede ser importante recordarlos en ese momento, pero no darles más importancia de la que tienen. Imagínate que un niño le pegó en la escuela o le quitó un juguete y no quiso devolvérselo. Más allá de que puedan ser cosas de niños, que no lo son cosas de personas, todo el mundo se hace daño, en alguna medida necesitan aprender. Como es que decimos muy fácilmente, son cosas de niños. Bueno, pues que te pongan a ti, a que te acosen o que se burlen de ti en situaciones determinadas. Su cerebro ha identificado que esa información es relevante y, por tanto, si es relevante para mi hijo, para mi hija, quiere recordar que ese niño en concreto le pegó. Desde luego, a mí me gustaría recordarlo. Recordar los errores y peligros es un signo de inteligencia, porque nos ayuda a prever y a resolver problemas en el futuro, con la ayuda de nuestros padres. No podemos resolver todo sin una ayuda y estaremos reconectando para convertir lo negativo en la zona del precúneo en positivo. Bien. Hay 6 pilares que son muy gráficos respecto a la autoestima. En la Universidad de Berna encontraron que la mayoría de los problemas que vivimos los seres humanos desarrollaron que la autoestima se construye principalmente entre los 4 y los 10 años. Yo he dicho entre los 3 y los 8 años porque es precoz. Después, esa autoestima va aumentando a lo largo de la evolución de la persona y llega a un punto más álgido a los 60 o entre los 60 y los 70. Es cuando la persona en general tiene una autoestima más alta. Lo que demostró la Universidad de Berna, curiosamente, es que la postura física, al hablar de salud mental, de lo que me está pasando, sí importa, literalmente, sí importa. Si yo estoy con esta primera postura, el nivel de encorvamiento va a llevar que haya muchísimo más grado de pensamientos negativos, es decir, cortisol, es decir, autoimagen negativa, es decir, mindset fixed, es decir, yo no puedo hacer cosas más allá de lo que yo pienso de mí mismo. Hasta esa postura. Entonces, no solamente corrijamos, la palabra corregir es un poco difícil de aceptar por nuestros hijos, sino simplemente vamos a decirlo en un tono en que yo me vea capaz, porque no somos una serie de pensamientos etéreos, sino que vamos afianzándonos en nuestro propio cuerpo. O erguida, donde los recuerdos positivos iban a venir solos. Simplemente con esa postura, trabajando con nuestros hijos en situaciones, los pensamientos negativos iban a ser validados, pero no formaban parte del foco obsesivo o depresivo o del que había que huir en nuestra vida. Vale. Entonces,
en las investigaciones para los padres, que nos han dicho que es lo que más forma parte del aprendizaje, es aprender a vivir de forma consciente. Quiere decir que somos capaces de hacernos preguntas y hacérselas a nuestros hijos, de mirarnos a nosotros mismos para mejorar o cambiar o para querer ser mejores personas. Nosotros también tenemos una tendencia, y con los años más, a la zona de confort. Segundo, la autoaceptación incondicional. El quererse a sí mismo. Lo contrario a la autoaceptación es el narcisismo, es el querer que los demás me quieran. El quererse uno mismo verdaderamente implica aceptar los errores y los aciertos. Si yo le doy a mis hijos esa sensación de autoaceptación, lo van a vivir como algo con natural y van a aprender. Tercero, aprender a tomar responsabilidad para conseguir el ser el mejor yo. ¿Qué significa? Que cada vez voy a intentar hacer menos de esto y más de esto otro. Hacerlo significa que mi hijo lo ve. Cuarto, la asertividad. Tomar la firme, como decía Santa Teresa de Jesús, la firme determinación de aceptar lo que no puedo cambiar y cambiar lo que sí que puedo intentar trabajar por ello. Bien, esa capacidad de expresar nuestros derechos, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros deseos. Quinto, vivir con un propósito, tener objetivos en la vida, ilusionarnos, confrontarnos con las dificultades y buscar salidas en familia. Y aprender a ser una persona íntegra. Tratar de promover la autoestima en los demás. Si soy padre, soy el mejor padre en estos momentos. Intento ser íntegro. La palabra íntegro, de integridad, tiene la misma raíz en latín que la palabra presente. Presente significa regalo, vivir en el presente. Yo no puedo ser íntegro si estoy ahora mismo, por ejemplo, dando esta clase o hablando con ustedes y estoy pensando en otras cosas. No estoy siendo íntegro. El presente me hace ser íntegro, en familia. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Sí, gracias. Bien. Entonces, la confianza, estamos acabando ya, es uno de los mejores regalos que podemos ofrecer a nuestros hijos. Si el niño crece sintiendo confianza a sus padres, él será un adulto que se siente capaz de lograr metas no fijadas y aspiraciones. Evitemos sobreproteger, evitemos esos miedos, ofrezcámosle responsabilidades para salir de su zona fijada y no olvidemos que cuando queramos motivar su confianza, lo más inteligente que podemos hacer es evitar valorar solo sus resultados. Se lo he puesto aquí en el último porque quiero que se nos quede en la retina. Reconocer, en cambio, el esfuerzo, el valorar que pueden conseguir otras cosas, que ahora es un momento puntual por el que han pasado y las circunstancias de la vida le han llevado a eso. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Esta frase es de Carol Dweck. Cada vez que logra controlarse y ponerse a pensar, es más dueño de sí mismo. Está haciendo conexiones. Y los que me conocéis ya sabéis, yo soy un apasionado del ajedrez en niños, porque trabaja sobre todo el sistema límbico, las emociones puras, y trabaja también el nivel neocortical. Tiene que hacer planificación, tomar decisiones, empatizar, anticipar qué es lo que va a hacer el otro. Y es muy importante. Cuando yo he hecho investigaciones sobre el ajedrez, ha sido muy interesante, porque todo estaba marcado en el precuneo. Es que a mí no me han enseñado, es que yo lo sé. Lo que estaba teniendo miedo, y el ajedrez es un ejercicio que permite mucho eso, es la novedad, la dificultad de aprender y atreverse a tomar riendas de varias cosas que puede ir aprendiendo. Cuanto antes empecéis, si queréis, a jugar a este tipo de juegos, sobre todo el ajedrez, hay otros que ya os enseñé la semana pasada, pero para mí el súper es el ajedrez. Hay estudios que no hablan solamente del sistema cerebral superior, sino del básico, del emocional, porque tienes que parar, hay que no lo haga, hay que aprender a controlar la impulsividad disfuncional. Cada vez que hagamos esto, vamos a conseguir de verdad aquello. Lo repito, muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.